televidentes, bienvenidos sean una vez más a La Hora de la Familia, el programa que Suyapa TV regala a todas las familias de Honduras. Este país necesita familias cristianas, familias fuertes, familias sólidas, familias donde realmente podamos tener esa capacidad de ver hacia adelante y de pensar con optimismo. Y por eso estamos aquí desde hace ya varios años con doña Gracia y con Luchi, para llevar a ustedes estos mensajes que les van orientando, les van dando ideas, les van dando luces de cómo llevar una mejor relación conyugal y cómo educar mejor a los hijos. Hoy vamos a hablar de un tema que es de los temas claves de la orientación familiar. Porque la familia, el hogar, una de las cosas que hace es darle forma a los hijos, ¿verdad? O sea, doña Gracia compara esa labor de los padres con el marcaje de la cancha, que es una cosa muy importante. En los deportes, yo creo que no hay deporte donde la cancha no esté marcada, ¿verdad? Y hay lugares donde se puede tirar y donde no se puede tirar. Y luego si la pelota sale, ¿verdad?, de ciertos límites, pues hay que casi volver a empezar, ¿no? Hacer un tiro ahí, no de la línea. Entonces, la familia justamente lo que hace eso es marcar la cancha, definir unos límites, moldear la vida de los hijos, generar un clima donde el desarrollo pueda ser armónico, ¿verdad? En la parte física, en la parte volitiva, en la parte intelectual, en la parte espiritual. Pero para que eso suceda, tiene que haber algo en la casa que hay gente a la que no le gusta, pero yo creo que el problema es un problema de haber malinterpretado los conceptos, y por ahí vamos a empezar con Luchi. Es que tiene que haber una sana disciplina familiar. Ahora, ¿qué significa eso, Luchi? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de disciplina? La gente cree que disciplina es un látigo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de disciplina en la familia? Disciplina es mucho más que el correctivo, que el castigo. Disciplina son esos límites que le ponemos a los hijos, es el orden que le damos en la vida, es irlos formando en función de valores, de entender el por qué debemos hacer esto o no aquello. Es el darles estructura a los hijos, para que los hijos no crezcan como la maleza, ¿verdad? Así como sea, como, ¿verdad? A como dé, sino que vamos encauzándolos en la vida. Por eso es igual que en toda organización, Roger, hay ciertos reglamentos o normas, una normativa de lo que se debe hacer o no, de cuándo se entra, cuándo sale. Bueno, pues en la familia nosotros les vamos dando esa estructura a los hijos para que irlos preparando para la vida, para que sean realmente felices, que es lo que nosotros aspiramos como padres. Y eso se les educa, ¿verdad? A los hijos les educamos para que puedan vivir su vida solos, pero eso tienen que aprender en casa, con nosotros. Es ese entrenamiento que se les va dando. Por eso es que en casa tenemos reglas, no muchísimas, no es un código penal, ¿verdad?, enorme, pero sí reglas claras, concretas y sobre todo donde tenemos que dar esa batalla, ¿verdad?, en esos puntos claves. Por eso en casa también vamos formando en valores, en el valor del respeto, en el valor del orden, en el valor de la responsabilidad. Por eso no les atajamos el camino. Esa es parte de la disciplina. Por eso no les asumimos sus deberes y obligaciones. Dejamos que ellos cumplan y sobre todo que asuman las consecuencias cuando fallan. Es decir, es esa columna vertebral que en casa podemos dar a través de nuestro ejemplo, a través de ciertas normas, de los valores que inculcamos y sobre todo de la exigencia. Un hijo necesita que le demos ese GPS, ¿no? Así como en los carros que tienen un GPS que les van indicando cuál es la ruta, que pues sabrán que esta ruta tal vez es más corta, pero que no les conduce a buen lugar. El irles, ¿verdad?, como ayudándoles a ir trazando el mapa de su vida en función de las decisiones que se van tomando, pero porque les vamos entrenando en una serie de conceptos, de exigencias, que es lo que va formando la disciplina del día a día. Okay. Y a partir de lo que Luchi ha dicho, yo quiero decir una cosa que creo que es muy, muy importante, ¿eh? La disciplina familiar no es el marco para que los padres estén cómodos y descansen. Es el marco para que los hijos se desarrollen bien. Y eso nos va a exigir también a nosotros. Es que a veces doña Gracia puede pensar, es que claro, quiero que el niño se porte bien para yo estar tranquilo, en paz y no enojarme, ¿verdad? No ese es el sentido de la disciplina familiar. Es que
se genera una disciplina para que ese hijo realmente crezca bien, ¿okay? Se desarrolle armónicamente y, como dijo Luchi, que luego pueda aspirar realmente a la felicidad. Entonces, este programa vamos a desarrollar más o menos 7 ideas que tienen que ver con una sana disciplina familiar y que es importante tomar en cuenta. La primera, doña Gracia, es, dígame usted por qué dentro de la disciplina familiar es importante que tratemos a los hijos como nos gustaría que nos trataran ellos a nosotros. Bueno, porque la misma valoración que nosotros nos gusta que nos den, el mismo trato que nos gusta, o sea, sabemos que cuando alguien nos maltrata o se dirige a nosotros de una forma irónica, pesada, hiriente, cuando sentimos que hacen comentarios en torno negativos de nuestra persona, lógicamente que reaccionamos mal. Entonces lo mismo pasa con los hijos. Los hijos se dan cuenta perfectamente de si son aceptados o no son aceptados por los padres. Y es muy duro. San Juan Pablo II decía que hay hijos que llevan cicatrices en el alma, porque de una u otra forma, desde pequeños, han sentido como ese rechazo o como ese maltrato verbal o de la forma, ¿verdad?, descortés, hiriente, con que en algunas familias tristemente se da. Y esto no contribuye a ese desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad. Acordémonos de pues ese adagio popular, ¿verdad? Violencia engendra violencia. Cuando un niño crece en un ambiente donde hay ese maltrato psicológico, por el tipo de apodos o por la forma, ¿verdad? Es que no entendés, es que no sos capaz de hacer algo. Cuando uno los hace sentir como minusválidos, en el sentido de hay padres de familia, o madres de familia, porque pueden ser ambos. Y ahí, ¿verdad?, el daño que se puede crear en el desarrollo de la personalidad de un niño, de una niña que constantemente está recibiendo esos mensajes negativos. Sí. O sea, lo primero es la importancia de educar en positivo, de educar en ese ambiente de amor incondicional. Cada hijo es distinto, cada hijo es diferente, y esa singularidad nosotros como padres de familia tenemos que reconocerla y respetarla. También uno no puede pretender que todos los hijos sean iguales. Cada hijo tiene sus cualidades y tiene sus defectos, y eso es precisamente lo que los padres de familia a veces nos cuesta, porque quisiéramos como clonados, que todos fueran perfectos, que todos fueran, ¿verdad?, que no tengan errores, que no se equivoquen, pero eso no es lo real. Lo ordinario es que en la familia vamos a encontrar diferencias de temperamento, diferencias de carácter, diferencias de actitudes, diferencias de habilidades, de destrezas, de capacidades. Y precisamente ahí es donde nosotros, como adultos, como padres de familia, tenemos que crecer para saber abrirnos en abanico, para poder, ¿verdad?, como recibirlos a todos y que sientan, sobre todo, que les queremos, que les amamos a pesar de sus diferencias, a pesar de sus errores, a pesar de su singularidad. Sí. A veces lo que sucede, y es importante tomar en cuenta esta idea, es que hay una confusión en el tema de los roles. A veces hay quien podría pensar que el ejercicio de la paternidad tiene que ver con el ejercicio del dominio. ¿Ok? Yo creo que el único dominio que tiene que haber en ese sentido es el dominio sobre uno mismo. ¿Verdad? Cuando uno está cansado, cuando uno está triste, cuando uno está preocupado, cuando uno está molesto. También saber cómo dirigirse a la gente que tiene a su alrededor, empezando por la esposa y los hijos, ¿no? Pero sobre todo los hijos, a veces se cree como que se tiene derecho a sacar el mal humor, porque además yo soy el papá y él es mi hijo, yo soy la mamá y él es mi hijo. Yo creo que allí hay un error de principio, de base, ¿no?, de fondo. Y en relación con esto, Luchi, o sea, ¿por qué es tan importante? Y eso tiene que ver con todo el clima familiar. El cuidado de no hablar a gritos, no utilizar nunca la ironía, el sarcasmo, incluso el insulto. Hay papás que les dicen palabras pesadas a los hijos, insultos reales.
Bueno, es que creo que la familia es el lugar donde menos podemos nosotros recurrir a la ironía, al sarcasmo, al insulto, a los apodos, sobre todo los apodos negativos, porque muchas veces lo hacemos bajo la excusa o la justificación de que son apodos de cariño, pero que van marcando a los hijos, ¿verdad? Es que como él es lento, como él le cuesta captar las cosas, o ¿verdad? El gordo, tenemos que mantener ese clima familiar que Roger mencionaba. Y yo creo que quienes sientan el clima familiar, sobre todo, son los papás, por la forma en cómo nos tratamos el uno al otro. Empezando por ahí, Roger, la relación, la neurociencia va demostrando cada vez más que la relación entre el esposo y la esposa deja huellas en los hijos profunda. Y eso es lo que más impacta. No tanto la relación, digamos, de un padre con el hijo, sino que de esa relación de pareja, porque eso es donde aprendemos la forma de tratar a los demás, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, el jamás levantar la voz, siempre hay una forma de decir las cosas, todo se puede decir. Yo siempre insisto en que podemos decir cosas, ¿verdad?, que realmente nos duelen mucho, que nos molestan mucho, pero que hay que buscar el momento, el modo y sobre todo la intención detrás, el motivo para decir las cosas. El jamás usar el sarcasmo, lo decíamos en otros programas, sobre todo hijos que tienen una autoestima pues baja y que sienten que esta forma de maltrato de los padres o de indiferencia va calando en ellos, los va haciendo sentirse todavía personas mucho más frágiles, más vulnerables, que luego se dejan llevar por otros porque lo han aprendido en casa, porque mi mamá, mi papá me tratan así y voy asociando que eso es el amor, que eso es el cariño, y podemos caer, ¿verdad?, en unas relaciones, sobre todo las hijas, y esto está demostrado, ¿verdad?, las hijas pueden terminar en relaciones tóxicas porque tuvieron una mala relación con sus padres y aprendieron de que eso estaba bien o que eso era lo normal. Entonces, pensar que en la casa siempre se respire un ambiente de cariño, un ambiente de respeto, de amabilidad, de generosidad, sobre todo, de que te quiero, de que quiero lo mejor para ti, de que no me burlo de ti, ¿verdad?, de que no te encasillo, no te pongo títulos, apodos que al contrario van generando unas heridas en el alma. Y hoy en día se estila mucho hablar de esto de las heridas en la infancia, y mucho viene de climas familiares que no eran los adecuados, que no era un ambiente familiar de acogida. El hogar tiene que ser el lugar donde siempre se nos acoge. Como dice doña Gracia, no importa cómo somos. A los hijos se les quiere simplemente porque son nuestros hijos, no por lo que pueden llegar a ser. Y los padres debemos tener muchísimo cuidado porque a veces adquirimos el hábito. Desde que damos la instrucción, ya es a gritos, ¿verdad? Llamamos al hijo, ya el hecho de llamarlo, ya levantando la voz, mucho cuidado, ¿ya? Porque efectivamente luego eso tiene unas consecuencias inmediatas y luego en la futura vida matrimonial, ¿verdad?, o del noviazgo de los hijos y de las hijas. Vamos a una pausa. Este tema es muy importante para la felicidad de los hijos. Así que, por favor, espérenos, no nos cambien. Continuamos en la hora de la familia. En esta ocasión estamos hablando con doña Gracia y con doña Luchi sobre cómo lograr una disciplina sana en casa, una disciplina que hace crecer. Eso es lo que tenemos que entender, que la disciplina familiar es como el abono para que los hijos crezcan sanamente, adecuadamente y sean personas fuertes que sepan luego enfrentarse con la vida, que no siempre lo va a tratar como uno quisiera, ¿verdad? Uno de padre, pues uno realmente quisiera que la vida tratara súper bien a los hijos, ¿verdad?, y que fuera muy delicada con ellos, y la verdad que pues todos sabemos que no necesariamente es así. Ahora, un detalle que creo que es muy importante, doña Gracia, es que a veces los padres, cuando vamos, por ejemplo, a dar una instrucción, como que tenemos miedo y empezamos como a argumentar mucho, como a darle vueltas a las cosas. ¿Por qué no necesariamente tiene que ser así? Porque a veces hace falta ser un poco más directo
Y le digo, o sea, evidentemente saber dar instrucciones, saber dar órdenes, pero no estar como queriendo quedar bien con los hijos. Bueno, yo creo que hay defectos que los padres de familia tenemos y que creo que todos los papás los cometemos. Uno de ellos, digamos, y creo que de forma particular las mujeres somos muy insistentes en las cosas que decimos y lo repetimos 1000 veces y cuidadito se te olvida, acordate que te dije. Y entonces eso va generando, ¿verdad? Como una cierta desconfianza de que tal vez pensamos que el hijo o la hija, sobre todo cuando ya van más grandes, lo van a hacer o no lo van a hacer. También otro defecto que podemos cometer los padres de familia es como tener miedo a que los hijos se enojen, a que los hijos se molesten. Hay muchas mamás que a veces se sobrecargan con el trabajo de la casa porque no encuentran valor o no tienen, ¿verdad?, la fortaleza como para pedir ayuda, para pedir colaboración o para decirle, ¿verdad?, esos deberes y responsabilidades que ellos tienen que ir asumiendo de forma gradual y progresiva en casa. O sea, el trabajo de la casa es un trabajo de todos. La casa es de todos. Y entonces no es como que yo tengo que servir, o sea, porque hay un concepto, ¿verdad?, que tal vez en el pasado se manejó, donde se pensaba que siempre era la madre la que tenía que asumir y cargar con todo el trabajo de la casa. No, pues ahora es que desde pequeños tienen que ir aprendiendo en una distribución de pequeños encargos, de pequeñas ayudas y no tener miedo. No tener miedo porque muchas veces uno puede tener miedo a la forma en que contestan o a la cara que ponen. O sea, es típico, ¿verdad? Sí, el otro día que hablábamos de adolescencia, quizá no mencionamos el tema de que el adolescente no controla su lenguaje gestual ni facial. Y entonces uno les dice, ayúdame con tal cosa. Pone cara de fastidio. Ponen una cara como de asco o como de repulsión. Y entonces la reacción nuestra, que picamos el anzuelo con mucha facilidad, es decirle, ¿sabes qué? No hagas nada. Entonces, lógicamente, pues sí, logran el objetivo de no ayudar y no colaborar. Entonces, hay que perder el miedo en ese sentido de saber pedir esa colaboración, pero tampoco irnos al otro extremo, donde nos convirtamos como en el látigo, en la palabra pesada, hiriente, para decirle, ¿verdad?, sos un inútil, no servís para nada, porque eso también se da en el ámbito de la familia, tristemente, Roger. Y no podemos poner cara de susto, porque muchas veces hay hijos, como dicen esos hijos que duelen, hijos que son no precisamente lo que uno hubiera querido. O sea, yo creo que todos los padres de familia desearíamos tener hijos perfectos. Claro. Pero de pronto, dentro de los hijos que tenemos, sale alguien, ¿verdad?, que tal vez es perezoso, que es haragán, que es desordenado, que es un poco irresponsable. Y también a esos los tenemos que formar, a esos los tenemos que querer. Y más bien ahí es donde decía un autor, nos podemos ganar el premio Nobel en educación. Porque de lo que se trata es que somos nosotros los responsables de formarlos, de guiarlos, de conducirlos, de sacarlos adelante en la vida. Ahora, algo que está claro, o sea, cuando hablamos de sana disciplina familiar hemos hablado de establecer unas normas. ¿Qué pasa, Luchi, cuando no hay firmeza? Cuando hoy es sí, mañana es no, pasado mañana tal vez. ¿Qué sucede? Esa forma de querer educar de manera arbitraria o caprichosa lo que hace es que envía un mensaje a los hijos de que las reglas no son tan importantes, porque las reglas varían dependiendo del estado de ánimo de mi papá y de mi mamá, o porque mi papá sí quiere ejercerlas y mi mamá no, a mi mamá la convenzo, y hace mucho daño porque no logramos el objetivo de formar al hijo, porque el hijo va viendo que puede manipularnos o que puede manipular a uno de los padres, o porque de pronto pues aquello no es algo así meridiano, y también porque las reglas en casa son para todos, es decir, el respeto es para todos, la responsabilidad es para todos. O sea, claro, habrán cosas que por jerarquía los papás harán distinto, pero si nosotros pensamos que es para el bienestar de mi hijo, es algo que todos tenemos que practicar. Entonces,
El hijo tiene que saber, esto no lo puedo hacer y esta es la consecuencia si lo hago. Pero si un día castigamos y el otro día dejamos pasar o nos da risa o nos parece divertido de que llegó a las 3 de la mañana bolo, entonces al hijo no le va a quedar claro y también va a buscar la manera de salirse con la de él. Yo creo que es fundamental que las reglas no es que van a ser, Roger, rígidas, pero sí tienen que tener un porqué. Y yo en relación a lo que le decía doña Gracia, hagamos y inculquemos y establezcamos normas porque pensamos que es lo mejor para nuestros hijos y ya luego no nos preocupemos si somos los papás más populares o si hacemos encuesta con los demás papás de que si esta regla está bien o no, ¿qué haces tú? Sentémonos con nuestro cónyuge, determinemos cuáles son las reglas más importantes o lo que vamos a exigir y mantengámonos en ello. Sí, yo creo que lo que pasa, Luchi, es que si una norma no se piensa bien, yo creo que, y ahí está la clave, es decir, si yo he pensado bien una norma familiar. Y lo he pensado en función de mis hijos. Exactamente, en función de mis hijos. Y una vez que se pone, pues yo creo que va a tener sentido y los hijos van a terminar respetándola. El problema es cuando empezamos a decir hoy que sí, mañana que no, pasado que tal vez, es porque a veces nos vamos sacando las normas de la mano. A veces, doña Gracia, que actuamos con base en el estado de ánimo. O la comodidad. De modo que los hijos ya no saben realmente a qué atenerse porque dicen, es que hoy está de buenas, entonces hay que pedir permiso. Hoy está de malas, no le digamos nada. O sea, no puede ser. Es un tema también, yo creo que tiene mucho que ver con la sana disciplina familiar, que procuremos ser ejemplares. No perfectos, ¿eh? El perfeccionismo no es una virtud, es un defecto. Pero, o sea, porque perfecto solo Dios. Y los padres somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Y los hijos, por lo tanto, también han heredado de nosotros esa imperfección, ¿no? Pero demos la lucha por ser ejemplares. Y el mejor ejemplo que le podemos dar los padres a los hijos, es que nos vean luchando contra el mal carácter, contra el cansancio, contra los defectos que todos tenemos. Creo que eso es esencial, ¿no? Y para terminar, algo que a veces se nos olvida, y es que los padres podemos estar como atajando el defecto, como listo, ¿verdad? Decían, en lingüística se habla de la casa del gazapo, es decir, yo estoy pendiente a ver cuándo se equivoca, que está hablando para corregirlo, que es un defecto muy feo también. Pero entonces, saber elogiar. O sea, claro, no es que vamos a estar mimando todo el tiempo al hijo y todo lo que hace vamos a estar aplaudiéndolo, pero creo que a veces nos hace falta, sobre todo en ciertas edades, que los elogiemos. O sea, cuando hacen una cosa buena, la actitud puede ser, pues es que está haciendo lo que tiene que hacer. No, o sea, no seamos crueles. Efectivamente, a todos nos gusta que nos digan que bien. Y estuvo, tampoco se trata de pasar poniéndonos un pedestal porque la gente cumple con su deber, pero sí que vean que los padres reconocemos las cosas buenas que hacen, porque eso los va a ir como haciéndose sentir mejor y además van a ir como ganando aplomo, peso propio que los sostiene ante los embates de la vida. Así que, señores, ¿verdad? Pero hay que pensar esto, y es un tema que los cónyuges no podemos dejar de hablar a la hora de definir una sana disciplina familiar, insisto, pensando en la felicidad futura de nuestros hijos, no en nuestra comodidad, no en para nosotros no enojarnos, no molestarnos, no pelear con los hijos, sino pensando en que los estamos formando para cuando ellos ya se vayan, que algún día se tienen que ir, ¿verdad? Es parte de la ley de la vida. ¿Les parece? Gracias por estar con Suyapa TV y con la Hora de la Familia, y ya nos veremos en otra ocasión.